Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a APD la organización de este primer congreso dirigido a los CFOs. Como comentaba anteriormente, creo que el título es muy acertado y va mucho con la filosofía de quiénes son los directores financieros hoy en día, hacia dónde están evolucionando y qué van a ser en el futuro. Quería empezar por este vídeo porque, en mi opinión, recoge conceptos del presente y además nos muestra aquellos retos que van a venir en el futuro. Por eso, hoy os hablaré sobre diferentes aspectos. En primer lugar, cómo la estrategia está profundamente ligada a los CFOs. También quería hablar sobre cómo esta figura va mucho más allá de la dirección financiera. Hablaremos de la figura del CFSO, del Chief Financial Strategic Officer. Y finalmente veremos cuál es su agenda para hacer frente a todos estos retos de negocio que mostrábamos en el vídeo anterior. Volvamos un momento a la vista hacia atrás, ¿no? Hasta hace unos años, los directores financieros no participaban en las decisiones estratégicas de negocio, no participaban en la transformación de las compañías. Simplemente valoraban cuáles eran aquellas implicaciones financieras que determinadas estrategias ya dadas tenían y, además, buscaban aquellos recursos y aquella financiación que era necesario tener para llevar a cabo estas estrategias. Pero llegó la crisis y, bueno, la crisis, entre otras cosas, ha tenido algo positivo, y es que la figura del CFO se ha consagrado con la crisis. El CFO, ¿cuál es el papel que tiene ahora mismo un CFO en las empresas de hoy? Los CFOs, además de monitorizar la salud financiera de las compañías, esto es símbolo de una buena práctica de negocio, han puesto de manifiesto unas habilidades y unos conocimientos en reducciones de coste y en mejoras operacionales que han permitido alcanzar muy buenos resultados en sus áreas. Pero, sobre todo, el principal papel es el papel que han llevado a cabo en la reestructuración financiera de las compañías. En este sentido, han asegurado la supervivencia de muchas de las organizaciones que hoy en día están operando. Por tanto, en la actualidad tienen un estatus y una influencia que va mucho más allá en diferentes aspectos clave. Tienen influencia en el establecimiento de la estrategia, influencia en aquellas decisiones de crecimiento, tienen influencia en los programas de transformación de las compañías. El CFO es el amigo, es el confidente, es el asesor de la dirección de la compañía. Es la voz que transmite la seguridad a los inversores. En definitiva, es la pieza clave de todo plan estratégico. En un reciente estudio que hemos realizado a más de 600 ejecutivos financieros de las principales compañías a nivel mundial, se desprende que hay una correlación entre CFOs influyentes y compañías high performers, o aquellas que tienen resultados por encima de sus comparables en el mercado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que a mayor influencia de los CFOs, mejores resultados obtiene la compañía para la que trabajan. ¿Y es esto una casualidad? No. Seguramente muchos de vosotros habríais o habéis contestado a esta pregunta de cuál es su posicionamiento en los últimos 5 años en la compañía, y seguramente la mayoría habríais contestado que el posicionamiento de los directores financieros o de los CFOs es muchísimo más relevante en los últimos años y que tiene un puesto de más peso dentro de lo que es el comité de dirección. Por tanto, la realidad es que a día de hoy se ha recorrido un largo camino y se ha hecho en un corto espacio de tiempo. Adicionalmente, las expectativas se han afianzado y lo que se espera de la dirección financiera se corresponde más con la figura del CFSO que con el del CFO tradicional. Por tanto, ahora lo que nos toca es mirar hacia adelante. El CFSO es el arquitecto de valor para el negocio. Y no importa la geografía, no importa el sector industrial y no importa el tamaño de la compañía. Es el que lidera la estrategia.
¿Y cuál es la agenda que debe tener un CFSO? Yo creo, y en mi opinión, hay 5 ejes sobre los que se basa la estrategia o la agenda que debe seguir un CFSO para hacer frente a estos retos de futuro. Primer punto, optimizar la estructura financiera. La economía está mejorado. José Luis Malamolina comentaba esta mañana que estamos en un periodo en el que ya miramos hacia el crecimiento por muchos de los factores macroeconómicos. Pero hay un factor que no hay que olvidar. Las reestructuraciones financieras siguen siendo estratégicas a corto plazo. Muchas compañías dependen de ellas para seguir superviviendo. Hay altos endeudamientos que continúan en los pasivos y continúan en los balances de las compañías, y esto puede suponer un freno a las necesidades de fondos que tengamos para el crecimiento. Hay unas restricciones de capital claras que hacen que sea muy relevante poner foco en cómo se priorizan las inversiones y dónde se invierte el capital en las compañías, intentando maximizar el rendimiento que se obtiene de ellas. Y, por último, la gestión de la liquidez es una de las iniciativas más estratégicas de un CFSO. Y la optimización de la liquidez desde una perspectiva de toda la cadena de valor, que es donde realmente se obtiene un mayor resultado. El segundo punto de una agenda de un CFSO está en línea con focalizarse en la estrategia y en la transformación. ¿Por qué el CFSO tiene que ser un experto en estrategia y en transformación más allá de lo que son sus propios conocimientos financieros? Ser experto en estrategia te hace tener una mayor influencia en la organización, en aquellas decisiones que son mucho más relevantes, te hace ser más influyente y tener mayor información para priorizar mejor los recursos escasos y, por último, permite aceptar o no determinados riesgos que hay que asumir en las compañías. Con todo ello, la agenda del CFSO está cada vez más cerca de la agenda del CEO y, además, lidera los programas de transformación de las compañías. ¿Y por qué? Porque, en general, el CFSO sabe hacerlo. Lo ha hecho en sus áreas. Lo ha hecho bajo un prisma económico, bajo un prisma de business case. Y ha conseguido ser más eficiente, orientarse mucho más al valor y ser mucho más relevante en la organización. Por tanto, su agenda tendrá un fuerte componente de transformación y de racionalización del modelo operativo de la compañía. El tercer punto de la agenda está relacionado con liderar la revolución digital. ¿Y por qué digo revolución digital? Lo digital ha llegado a nuestras vidas. ¿Sabíais que el 14% de la actividad económica global sucede online? ¿O que 1/3 de la población mundial interactúa a través de Internet cada minuto? ¿Y que 4 de las 5 empresas más reputadas son empresas que tienen en su core de negocio lo digital? Véase Apple o Google como ejemplos, ¿no? Esto está suponiendo una gran revolución en todas las organizaciones. Esto está cambiando completamente las reglas del juego. Y no es obvio cómo hay que aplicar estas tecnologías digitales en un negocio para obtener ventajas competitivas. Seguramente la mayor parte de vuestras organizaciones estén en procesos o estén dispuestas a invertir en tecnologías digitales, bien sea cloud, software as a service, big data, analytics o e-commerce. El CFSO tiene que hablar digital. Tiene que tener una visión global del impacto que estas tecnologías pueden tener en sus organizaciones. ¿Por qué? Porque tienen que determinar cuál es el ROI que tienen las inversiones. Suelen ser inversiones muy elevadas. ¿Qué impacto tienen estas tecnologías no solo en el negocio, sino aguas abajo en la organización? Deben tener claro cuál es la agenda de eficiencia que esta revolución tiene y cuáles son las consecuencias en el crecimiento de la compañía. Pero además,
En el ámbito propio de la función financiera, el CFSO puede aplicar este tipo de tecnologías para mejorar sus modelos de gestión. Por ejemplo, utilización de cloud en modelos de planificación y presupuestación que son más económicos, son escalables, reducen el time to market, mejoran la gestión de la información, tienen ventajas que van a hacer cambiar la forma en cómo se gestionan las compañías. El cuarto eje o el cuarto punto dentro de la agenda de un CFSO se relaciona con la orientación a futuro de la gestión del rendimiento de las compañías. El CFSO ya no contestará a la pregunta ¿qué ha pasado? El CFSO buscará respuestas para contestar a las siguientes preguntas. ¿Por qué está pasando? ¿Qué acciones tengo que tomar ahora? ¿Y qué pasará en el futuro? Y vosotros me diréis, no tenemos una bola mágica, ¿no?, para saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Y además, ¿cómo hacemos esto en un entorno en el que hay una presión por los resultados muy relevante y donde hay una volatilidad y un marco de complejidad en el que operan los negocios? Pues básicamente tenemos que gestionar estructurando dos perspectivas. Una perspectiva de gestión muy focalizada en la estrategia, en monitorizar la consecución de la estrategia y en la que se utilizarán únicamente los KPIs más relevantes. El 20% de los KPIs permiten gestionar el 80% y yo diría que el 90% del negocio. Esto es lo que nos va a permitir tener un foco de cómo se orienta la estrategia. Y luego hay otra perspectiva que es distinta y se gestiona de manera diferenciada, y es la perspectiva de seguimiento y control, donde hay que tener los niveles de detalle adecuados y donde hay que hacer un seguimiento para ver la buena marcha del negocio. Y para hacer esto hay que apalancarse en determinadas herramientas. Hay que hacer una gestión por eventos y no por calendario, no porque toca, sino porque algo ha ocurrido que nos hace cambiar la foto que teníamos. Hay que enlazar la información financiera y la información operacional. Ya no nos vale con la información financiera. La información operacional está intrínsecamente ligada a la operación financiera. Hay que utilizar también información externa a los análisis que hacemos internamente. Ya no nos vale mirarnos a nosotros mismos. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos comparativamente con los demás. Y ahora mismo hay a nuestra disposición muchos canales de acceso a la información y de movilidad que permiten acceder a esta información en cualquier lugar y a cualquier hora. Hay que aprovecharlo. En definitiva, de lo que se trata es de estar orientado al valor y no a los números. Y el quinto punto de la agenda de un CFSO será el de desarrollar las capacidades financieras y el talento. El área del CFSO tiene que interactuar con otras áreas de la organización cada vez más para poder desempeñar su papel. Esto se trata de una nueva forma de trabajar. Esto tiene grandes implicaciones en la gestión del talento de las personas que componen el área. Serán necesarios fuertes conocimientos en capacidades analíticas avanzadas y en el uso de tecnologías digitales. Serán necesarios conocimientos especializados claves de cada negocio, por ejemplo, aspectos relacionados con el pricing de un negocio específico. Y, por último, una serie de habilidades de comunicación y de colaboración con otras áreas que hoy en día probablemente no tengan en la mayor parte de las personas que componen estas áreas. Atraer el talento y capacitar a las personas, desde mi punto de vista, es una de las áreas donde hay que trabajar en el futuro. Y para terminar, me gustaría trasladaros 4 frases que para mí resumen quién es el CFSO y cuál es su agenda de futuro. El CFSO es el arquitecto de valor para el negocio. Es el que abandera la transformación, la estrategia de la compañía y la búsqueda de financiación.
es el que lidera, no lo olvidemos, la revolución digital, dentro y fuera del área financiera. Y por último, es el que transforma la información en conocimiento, el pasado en futuro. Muchas gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias, Sandra. Yo creo que después de escuchar a Sandra nos ha faltado ponerle una S delante a CFSO, que es la S de Superman, porque yo de verdad no sé cómo los CFOs o CFSOs pueden hacer todo lo que hacen. En todo caso, muchísimas gracias, Sandra. Ha sido una ponencia tremendamente interesante. Muchísimas gracias también, Carlos.